ustedes tuvieran dudas, por favor, mandarlas al chat. Nosotros las vamos a estar gestionando por ese medio y vamos a estar contestándolas posterior a nuestro webinar. Perfecto. Qué gusto nos da estar nuevamente con ustedes. Y a veces algunos se preguntarán el concepto o las dos palabras que hacen el contenido de nuestro webinar, miopía y emocional. Son palabras que oímos con frecuencia y no las combinamos. Sin embargo, en inicio pensemos que la vista es natural, es normal, pero también algunas personas pueden tener dificultades, unas del nacimiento, otras por otras causas, y no pueden ver más que solo de cerca. Y las emociones hoy han tenido desde mucha relevancia hasta cierta o demasiada popularidad, que tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en procesos erróneos o fanáticos de entender que la inteligencia emocional es una de las maravillas que tenemos desde mucho tiempo atrás, pero con mucho realce en los últimos 2-3 décadas. Y ojalá que lo que nosotros hagamos hoy pues sirva de orientación académica, de orientación con mucha base científica, para que usted pues obtenga algo de esta convivencia. Excelente, pues damos inicio. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar presentándonos. Nosotros somos los facilitadores. Yo creo que hay muchas personas aquí que nos conocen ya y hay varias personas que seguramente son nuevas y no nos conocen. Déjenme presentarnos. Pues mi nombre es licenciado José Pablo Velázquez y conmigo está el licenciado Luis Aníbal Velázquez. Los dos somos psicólogos clínicos y trabajamos básicamente pues esta profesión. Creo que ya la última vez que tuvimos un webinar estuvimos presentándonos también, pero aquí hay un poquito de nuestra información. Por si tienen alguna duda o quisieran leerla, pues también aquí está y estamos a la orden para ustedes. Muy bien, pues para dar inicio a este tema bastante interesante que tenemos hoy, nos gustaría que nos transportáramos al año 2020, donde tuvimos una etapa un poco difícil, una pandemia, básicamente creo que nadie se esperaba, ¿verdad? Apareció de la nada, nos confinaron de la nada. Entonces, quiero que nos transportemos mentalmente a ese momento. Nosotros tuvimos que estar en confinamiento, básicamente por este virus del COVID-19. No sabíamos realmente qué iba a pasar, no sabíamos si iba a haber vacunas, si iba a haber cura, no sabíamos cuántas personas podían fallecer por esta enfermedad y realmente hubo mucha preocupación. Entonces, en el momento del confinamiento, que pasaron 1, 2 años y hasta la fecha, pues todavía seguimos viviendo las secuelas, vimos que hubo mucho aislamiento, hubo mucha incertidumbre y eso pues obviamente provoca ciertos efectos en nosotros los humanos. Hubo mucho miedo de parte de varias personas, creo que el miedo fue bastante generalizado en la población mundial, hubo mucha ansiedad, al estar nosotros encerrados, pues no tuvimos contacto con, de repente, nuestros seres queridos, no tuvimos contacto con personas con las que estábamos tan acostumbradas a ver todos los días, entonces eso nos generó mucha ansiedad. También el hecho de estar encerrados, hubo pues muchos pleitos familiares, muchas dinámicas familiares que sufrieron por causa de este aislamiento por un periodo tan prolongado de tiempo. Hubo poca socialización, pues obvio, porque el virus se transmitía muy fácilmente entre persona a persona. Y a nosotros nos gustaría darle énfasis a que hubo un retraso en la educación, ya que nuestro webinar del día de hoy va a tratar bastante sobre la educación, sobre la sociedad, cuáles son los efectos que se dieron después de esta pandemia y cómo lo seguimos viviendo hoy en día. Es importante también hacer hincapié que hubieron muchos cambios que se dieron en nuestros hábitos, ¿verdad? Nuestro hábito de salir a trabajar, de salir a convivir con mis amigos, de salir de fiesta, se vio frenado abruptamente. Entonces, esto hizo que nuestro esquema, nuestro paradigma de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, pues cambió de una forma muy fuerte. A todo esto debemos de reconocer que el cerebro es un órgano social, es un órgano que necesita la relación con los demás para mantener su equilibrio, para tener nuestra salud mental. Y esos efectos realmente todavía los estamos viviendo, a pesar de que ya casi
nos relajamos mucho, mucho, mucho de lo que es el virus, la paranoia que nos hizo la toxicidad de información de los medios, las dificultades que hubieron, las contradicciones, realmente vimos un mundo confuso, pero si lo vemos a través del tiempo, han existido siempre pandemias y han existido y han dado grandes cambios. El Renacimiento fue posterior a una pandemia, pero también otras guerras, aniquilamiento de sociedades, de pueblos, también han sido producto de las pandemias. O sea que son sacudidas emocionales que como que más o menos cada 100 años, un poco más, se da dentro de nuestros propios grupos sociales. Exacto. Realmente, ah, con qué frecuencia vimos la palabra paradigma. Paradigmas, el conjunto de ideas, conjunto de características. La pandemia no nos dejó parados en el mismo lugar. La pandemia nos cambió y nos sigue cambiando. Lo crítico es que esos cambios, algunos son para el bien, para el desarrollo, para la evolución, para lograr esa perfección. Nosotros somos seres que estamos en constante transformación y lo último que la naturaleza ha creado, un ser supremo ha creado, es el cerebro. Y ese cerebro tiene que seguir evolucionando y trabajando. Sin embargo, ¿qué efecto nos ha provocado la pandemia? Desafortunadamente, como que nos hemos ido polarizando, la política es un ejemplo de ello, los grupos de poder en diferentes países han demostrado realmente sus características, han expresado de alguna manera sus perfiles y allí, pues a algunos nos da mucha frustración y dolor lo que estamos pasando como región, como país, como pueblos, inclusive a nivel mundial. Pero dentro del ámbito negativo, en ese aspecto de daño, tenemos que considerar que la pandemia sí vino a generar en ciertos grupos y desafortunadamente, si uno lo ve bajo una mística un poquito más tipo, o una filosofía un poquito más budista, estamos haciendo todo lo contrario. Ha surgido mucho egoísmo, hay gente muy egoísta, algunos desarrollados tal vez por la competencia económica que generó el modelo capitalista que nos maneja, las modas, el sistema de informática constante, la renovación de todo lo que se está dando, nos ha hecho crear un narcisismo. Hay mucha gente narcisista en estos tiempos. Increíble la cantidad de narcisistas que o se están dando a conocer o resurgieron en este momento. Otra de las cosas que nos da mucho dolor es la pobreza moral que hemos encontrado en mucha gente, incluyendo y particularmente el más relevante en gente que tiene cierto poder, poder económico, poder político, poder social, poder de cualquier índole. ¿Qué ha pasado? Hoy hablamos de la teoría de los sesgos. Nos hemos sesgado, nos hemos vuelto pueblos tribales en este concepto ya muy usado en sociología. Somos como subtribus que estamos manejándonos como que en competencia unos con otros. Y al final de cuentas, somos seres que funcionamos a nivel de creencias. Las creencias, o sea, qué es lo que nosotros vemos del mundo y nosotros vamos a ver el mundo no es como el mundo es, sino como nuestras creencias creen que es el mundo. Por el otro lado, y esa es la esperanza, es el desarrollo, es la fortaleza de la salud mental, es el compromiso de una especie evolucionada. Esta pandemia nos debe estimular a ser más sensibles, a ser más empáticos, a tener esa conciencia social, a sintonizar con la gente, a ponernos en los zapatos de la gente, a tener esa empatía tanto intelectual como emocional. También es interesante, es un reto para nuestra compasión, estar con la pasión de la otra persona, identificarnos con las emociones, identificarnos con los sentimientos, identificarnos con el dolor, con la alegría de las otras personas. Necesitamos esto como parte de nuestra salud mental. Y de alguna manera,
esa resocialización. Nos cortaron de golpe realmente grupos, escuelas, colegios, casas que se convirtieron en oficinas, casas. Hoy, al regresar a esto, estamos retomando la oxitocina como una sustancia básica que nos hace más humanos, más cariñosos, más felices. La oxitocina, la hormona del amor, del cariño, esa que da usted en cada abrazo que da, en cada caricia que usted está dando oxitocina y estamos resurgiendo de nuevo eso. Esta parte nos hace reflexionar lo humano que somos y lo humano que necesitamos aún por desarrollar y de alguna manera que tomemos conciencia que somos seres en evolución y no lo que tenemos en la izquierda, que somos seres en involución. Muy bien. Pues hablemos un poquito también sobre las secuelas que dejó esta pandemia, que dejó el confinamiento en la educación. Primero de todo, pues la memoria enciclopédica, esa memoria que nosotros conocíamos de, mira, me voy a memorizar el número de teléfono de tal persona, de tal persona, de tal persona, me voy a memorizar la dirección, me voy a memorizar la ruta, toda esa memorización se fue disminuyendo y realmente casi que se extinguió. Nosotros todavía utilizamos la memoria, pero ya no es esa memoria que nosotros utilizábamos antes o que las generaciones pasadas utilizaban antes. ¿Por qué? Porque la información digital fue la que aumentó. Ahora, con un clic de un botón, un clic de mi iPhone, digamos, podría yo meterme en Waze y transportarme a muchos lados en diferentes partes del mundo. Puedo ver videos de cualquier parte del mundo y tenemos mucho acceso a la información. De hecho, nosotros vivimos en la era de la información en este momento y es el punto de la historia donde más información, más acceso a la información hemos tenido. Entonces, es bastante interesante cómo disminuyó esa memoria enciclopédica, los libros y cómo aumentó bastante lo digital. Es increíble entender que la educación de antes, por favor, no se compara en la calidad y en la profundidad el leer un libro, porque compromete su imaginación, compromete su concentración, que ver un webinar o que ver un artículo en la pantalla, es diferente. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes que todo evoluciona y todo cambia. Tenemos que adaptarnos, porque además de esto, yo no sé si en este momento más adelante vamos a hablar realmente que con la inteligencia artificial todo es fácil, todo es muy simple. Lo triste es que cuánto realmente nos está formando. Exacto. Y pues podemos ver nosotros, creo que no es secreto para nadie, en especial para las personas que estén involucradas en la educación. Nos damos cuenta que hubo un gran abandono, una tasa muy alta de abandono, de deserción escolar y también de retraso en el contenido que se tenía antes. Es como si hubiéramos frenado abruptamente la educación y la estuviéramos retomando lentamente ahorita, pero hubo un periodo de 2 años donde los chicos realmente es como si hubieran sido reemplazados por otros chicos nuevos y se les hubiera borrado la memoria. Y allí tenemos una gran cantidad de conflictos. Realmente entre los más preocupantes es lo superficial que está pasando en toda la educación. Qué maravilloso que todos tengamos opción de un aprendizaje en línea. Lo que preocupa es qué tanto estamos calificados, qué tanto tenemos la capacidad de percibir los contenidos en su totalidad y qué calidad ética tienen las instituciones que hoy manejan este tipo de educación. Entonces, como consecuencia, generaciones anteriores, pues obviamente fuimos hechos para una memoria totalmente diferente, sin tecnología, lo que llamamos un cerebro analógico, como una relación con los aparatos, mientras que hoy estamos hablando de una memoria totalmente digital. Una memoria totalmente digital, exacto. También antes que pasemos a la siguiente diapositiva, es importante que nos demos cuenta que se disminuyó mucho el uso de las funciones ejecutivas, que son las funciones que se encuentran en la parte sí, exacto, fronteriza del cerebro.
donde nosotros, por ejemplo, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, que tanto nosotros dejamos entrar a nuestra mente lo que percibimos, todo eso se vio afectado por la pandemia y pues también lo podemos ver y lo vamos a platicar un poquito más, cómo se relaciona eso con la tecnología y las redes sociales. Luego, también hubo bastante desmotivación. Todo esto generó desmotivación en el alumnado, en los estudiantes, y pues por eso es que hubo mucho abandono y retraso en las materias. Ahora, ¿qué es lo triste de todas estas secuelas? Que nosotros pues vivimos en un país bastante pobre. Guatemala es un país que no le invierte mucho de de su Producto Interno Bruto a la educación. Entonces, ¿cuáles fueron los países más afectados? Países como el nuestro, países donde nosotros ya teníamos un retraso a nivel educativo a comparación de muchos otros países del mundo y ahorita seguimos sufriendo y seguimos retrasándonos un poquito más. Muy bien. Ahora, nosotros planteamos la pregunta, ¿cómo vienen las nuevas generaciones? Si bien es interesante ver cómo un niño puede manejar un iPad hoy en día, ¿verdad? Que es algo bastante común, de hecho, por eso fue que incluimos esta imagen, también es algo un poco preocupante. Primero de todo, nos gustaría hablar un poco sobre el cerebro digitalizado. Aquí incluimos una imagen de un cerebro que está compuesto por una tabla de circuitos de una computadora y de varios cables, pero es para que nosotros tengamos bien planteada y bien cimentada esta idea de qué es un cerebro digital o digitalizado. Nosotros sabemos que los cerebros digitalizados, los cerebros de las nuevas generaciones, tienen un alto nivel de neuroplasticidad. Esto es básicamente la flexibilidad con la que los chicos están aprendiendo. El hecho que ellos logren interactuar con un aparato electrónico que de repente personas de otras generaciones les cuesta agarrar el rollo de una compu, de una tablet, de un teléfono celular. Estos chicos es como si ya nacieran con ese chip de saber utilizar todos estos aparatos. Entonces vemos una neuroplasticidad, una flexibilidad cognitiva aumentada. También el desarrollo somatosensorial, que es de la motricidad, cómo ellos utilizan los botones y tocan también una tablet, por ejemplo, cómo ellos se pueden coordinar con todo eso es bastante interesante porque los chicos están aprendiendo a utilizarlo muy rápidamente y eso les ayuda con el desarrollo somatosensorial. Un lado negativo, que el foco atencional es corto. Los chicos de ahora pues se entretienen con algo, con estímulos que les generan placer, es decir, sonidos, videos, colores, movimiento, todo lo que trae, por ejemplo, un celular o una tablet, los pone como en un trance, o sea, les llama mucho la atención, pero entonces eso les perjudica porque les afecta en el foco atencional. Nosotros en momentos anteriores, prepandemia, estoy hablando, nuestro foco de atención tardaba un aproximado de 2 minutos con 14 segundos. Hoy en día, con la exposición a tanta tecnología, nuestro foco atencional tarda entre 1 minuto y 17 segundos, lo que quiere decir que se redujo casi en un 50%. Aparte de eso, también hay una gran dificultad para reconocer las expresiones faciales. Hay muchos chicos que tienen mucha timidez, mucha fobia social, pero es porque nosotros también vemos que a ellos les cuesta empatizar un poquito, les cuesta reconocer cómo las expresiones faciales emiten mensajes, ¿verdad? Entonces, estos chicos están teniendo problemas para reconocer ciertas expresiones faciales y se puede ver reflejado en cuanto a la socialización y el aislamiento social. Es bastante interesante realmente todos los cambios que se han dado, pero seguimos siendo los mismos seres de hace miles y miles de años, o inclusive de millones. Todas las especies funcionan a través del circuito del placer. Y para pasarme a otro segmento muy rápido, eh, para sobrevivir hay que buscar qué comer y hay que evitar que nos comen. Simplemente ese circuito de placer
es el que nos estimula a encontrar lo gratificante, lo que realmente nos hace sentir bien, y es ahí donde realmente las conexiones neuronales pueden darse y se dan por naturaleza, por parte del instinto, y en cada circuito de placer hay un nivel maravilloso, fabuloso de un cierto tipo de sustancias químicas, cierto tipo de neurotransmisores, entre ellos el más relevante, bien o para mal, es la dopamina. El exceso de dopamina pues genera procesos psicóticos, procesos de locura. La carencia de dopamina pues produce Parkinson. El equilibrio de la dopamina pues nos hace sentir bien. Una elevada cantidad de dopamina nos hace sentir mucho mejor. Las drogas no son más que estimuladores de la dopamina, pero en la vida diaria nosotros siempre producimos dopamina para tener impulsos, para tener energía, para sentirnos bien, más la serotonina que nos da mucho placer, que nos da mucha satisfacción. Estas dos hormonas más la oxitocina nos hacen sentirnos muy bien. Pero en el otro lado también tenemos que el cerebro de alguna manera en el sistema límbico esencialmente es donde más se desarrollan algunas áreas que son bastante importantes. Claro, el sistema límbico básicamente es nuestro sistema emocional del cerebro. Se encuentra en la parte, bueno, en ese cerebro está rotando, pero se encuentra más o menos donde está el tallo cerebral. Y este sistema emocional o el sistema límbico a nosotros nos produce estas hormonas, nos produce la felicidad, nos produce el miedo, todas las emociones que nosotros vivimos como seres humanos, pues las vivenciamos gracias a este sistema límbico. El sistema límbico, para no entrar en tanto detalle anatómico, pero se compone del hipotálamo, el área tegmental ventral, la amígdala y el núcleo de accumbens, que estos cuatro elementos, estas cuatro partes cerebrales, se encargan de producir y regular las emociones dentro de nuestro cerebro. Un dato importante es que también eh, este, esta, este sistema emocional se conecta con el sistema racional del cerebro y como les habíamos comentado antes, se encarga de las funciones ejecutivas que está en la parte fronteriza del cerebro. Vale la pena también resaltar un poco la función de la amígdala. En la amígdala se manejan las emociones. Casi todos los animales, particularmente los mamíferos, tenemos las 5 o 6 emociones básicas que en algún momento usted nos ha oído. Todos las tenemos. La alegría, el amor, la cólera, la tristeza, el miedo y el asco. Es una característica. Sin embargo, ¿en qué cantidad manejamos cada una de ellas? De eso depende si veamos la vida en el lado positivo, si tenemos una mentalidad de buscar solución de problemas o realmente nos quebramos frágilmente, bajamos, creamos muchas situaciones como la impotencia aprendida. Creo que todo esto posteriormente iremos tocando algunos de los subtemas o resolviendo alguna inquietud de ustedes. Exacto. Entonces, este es el famoso circuito del placer. Me gustaría que se acuerden del nombre porque lo vamos a estar mencionando en las futuras diapositivas. Wow, la miopía. La miopía, tan simple para entenderla, es un problema de visión. Hay hipermetropías, hay astigmatismo, hay otra serie de problemas que los especialistas de los ojos lo ven. Sin embargo, para ponerlo tan simple, el miope necesita acercar a los ojos, a su vista las cosas o necesitan ver unas cosas más claras, pero a lo lejos ya no lo puede ver. ¿Por qué usamos este término en nuestro webinar del día de hoy? Porque esta cultura, estos cambios nos están creando un peligro. Solo estamos viendo lo inmediato, lo que tenemos más de cerca, el placer de hoy, la satisfacción de hoy, la necesidad de hoy, y sin darnos cuenta que la vida tiene otra trascendencia. Usted en una empresa va a ver de alguna forma los programas para los alcances inmediatos y los alcances de mediano plazo y de largo plazo. Sí, también en la vida. Realmente, ¿cuál es el problema que nos preocupó? Y de alguna manera
usando una media metáfora, hablamos de tenemos una miopía. Realmente solo nos está interesando el hoy, el aquí, solo nos importa resolver el problema actual. De tal manera que aunque entendemos la miopía como un problema ocular, donde solo lo cercano se ve, el, lo ponemos como una referencia para entender que esto está pasando en muchas de nuestras generaciones, en nuestras generaciones jóvenes. Solo ven lo inmediato, no ven lo futuro, no ven lo lejano, no ven lo que le pasa a las demás personas, se desconectan. Afortunadamente hoy, pues viéndolo bajo el punto de vista físico, pues existen recursos de lentes, etcétera, para que este problema se componga, se reconstruya. Pero ¿qué pasa si la miopía es emocional? Exacto. Antes de meternos en la miopía emocional y por qué le llamamos así a este webinar, vamos a aclarar un poquito diferentes tipos de miopías que nosotros consideramos que son relevantes para este tema. Es interesante, pero ¿cuánta gente tiene una miopía cultural? ¿Cuánta gente conoce la historia de su país, de su región? ¿Cuánto entendemos la manera que entiende otra persona el mundo? ¿Cómo estamos en la cultura global? La miopía moral. ¿Cuánta gente es insensible o tiene pocos valores morales que realmente puede o está haciendo daño a la humanidad, a la sociedad, a su propio pueblo? Y la otra parte que a nosotros nos incumbe y que debemos de reflexionar es que realmente nos hemos acomodado tanto, que no reconocemos la pobreza y desigualdad que tenemos como país, como región, y no digamos a nivel mundial. Somos una sociedad totalmente desigual que nos causa y nos seguirá causando problemas media vez tengamos esta miopía. Claro, lo importante de resaltar estas miopías y el hecho que le hayamos nombrado pues miopía emocional al webinar es para que nosotros reflexionemos un poco y no nos dejemos nublar por ciertos aspectos dentro de nuestra sociedad. Ahora contestamos la pregunta, ¿por qué miopía emocional? Pues esta es una analogía, obviamente, a la miopía visual, que es la miopía normal, digamos, pero esta es emocional porque nuestra percepción se ve distorsionada, nuestro sistema límbico se ve nublado por las emociones que son bonitas, las emociones que nos hacen sentir bien, que nos gustan, y ahí es donde entra nuestro circuito de recompensas. Básicamente, el circuito de recompensas es, me siento recompensado por una acción, por un estímulo y recibo la gratificación inmediatamente. Y esto muchas veces nos nubla la vista, ¿verdad? Por eso es la analogía. Es decir, nosotros hacemos lo que nos da placer, nosotros vemos un episodio de Netflix y luego me echo otro episodio de Netflix y luego me echo otro episodio de Netflix, porque eso a mí me da placer, me gusta. Y evitamos lo que nos da displacer. En ese caso puede ser un ejemplo de, bueno, yo tengo que trabajar en mi tesis, pero es que ahorita estoy viendo mi episodio de la serie de Netflix, entonces mejor sigo viendo el episodio y mejor me veo otro episodio más y en vez de ver algo, en vez de trabajar en algo que nos puede generar un poco de ansiedad, que es terminar la tesis, trabajar en eso, que es un poco cansado, requiere esfuerzo mental, hacemos algo que más bien nos genera placer, pero no nos avanza en lo que nosotros nos proponemos hacer. Entonces, aquí puse un ejemplo muy básico con la comida. Nosotros pusimos dos fotos, una imagen de una ensalada, realmente no se ve mal la ensalada, pero del otro lado, la competencia puede ser una jugosa hamburguesa. No sé si ustedes o las personas que estén aquí viéndonos sean vegetarianos o si de repente sean veganos o si no les gustan las hamburguesas, pero lo más probable biológicamente es que nos guste más comer una hamburguesa porque una hamburguesa es una comida hipercalórica y evolutivamente nosotros hemos buscado comidas hipercalóricas para sobrevivir. Entonces, toda la comida que es súper grasosa, toda la comida que tiene colesterol, que tiene un montón de eh, azúcares y sabores añadidos, nos estimula el sistema de recompensa, el circuito del placer y nos llena el cerebro de dopamina y de serotonina. En cambio, una ensalada, pues es muy difícil que algo tan tal vez sencillo, tan natural como una ensalada pueda
competir con todo el montón de, de sustancias neuroquímicas que produce el comerse una jugosa hamburguesa, que tiene además, no sé, cebolla caramelizada, tiene tocino, un montón de queso, bueno, pero esa es la idea, ¿verdad? Nosotros elegimos lo que nos gusta, lo que nos va a hacer sentir mejor en ese momento, inmediatamente, en vez de lo que nos va a ayudar a largo plazo, que sería comernos una ensalada y hacernos un poquito más fit. Entonces, no sé si te gustaría añadir algo aquí. No, solamente para reflexionar que el placer llega más rápido al cerebro y a veces nos hace, este es un ejemplo que se puede transmitir o buscarle las alternativas. Este año nosotros íbamos a iniciar con una serie de trabajos sobre el gran defecto que tiene la educación, y no solo la educación, sino el mundo entero, por más la gente joven, que es procrastinar, dejar para después. Por razones de las crisis políticas, pues no pudimos tener el evento ya programado. Si lo vamos a hacer en enero, no lo creemos oportuno hacerlo ahora porque el foco de atención de la sociedad está ya en la parte final del año. De tal manera que si les ofrecemos que el próximo año, y a los que se apunten, ya tenemos la sesión inaugural de procrastinar, que esperamos en la segunda quincena del mes de enero, y enseñarles técnicas que pueden cambiarle la vida suya, la de sus hijos, la de su familia, la de su escuela, y no digamos, ojalá, hacer una modificación para aprender a no vivir de gratificaciones inmediatas. Exacto, pues estamos siempre a la orden, como les estaba comentando aquí el licenciado, pues vamos a tener un taller de procrastinación. Se pueden contactar con nosotros y les vamos a estar enviando un poco más de información, pero eso lo vamos a dejar para enero. Mientras tanto, les voy a dejar un video eh, que es muy corto, por cierto, que va dentro de la temática de lo que estamos hablando y vamos a seguir platicando sobre una hamburguesa. Entonces, déjenme reproducirles este video y voy a desactivar mi micrófono para que no se escuche el eco. Y intentemos reflexionar, intentemos deconstruir este video como algo más que solo un video que promociona una hamburguesa. Entonces, tengamos eso en mente para este video. ¿A quién no se les agua la boca, no? Sí. Bueno, pues este era un video para antojarlos, para que se vayan a comer una hamburguesita después. No, es mentira. Este video nos ayuda a ilustrar nuestro punto. ¿Y qué es lo que nosotros notamos de este corto comercial? Porque si no me equivoco, tardó aproximadamente 35, 40 segundos. Pues obviamente es un video de corta duración, es un video que tiene muchos cortes, ¿verdad? O sea, cambia de ángulo, cambia de posición la cámara, tiene muchos cortes. Entonces, enfoca, no sé, la carne en un minuto, luego al próximo momento enfoca el pan, enfoca la salsa, enfoca las verduras, enfoca el tocino o las cebollas caramelizadas en ese caso. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de videos promocionales? Porque estos videos apelan a nuestros sentidos, aunque nosotros no podamos oler una hamburguesa a través de una computadora todavía, que eso no sé si se vaya a dar o no, pero según la ciencia ficción de todo se puede dar, ¿verdad? Pero apela a nuestros sentidos, o sea, nosotros, a pesar de no poder oler una hamburguesa, de no probar una hamburguesa por este medio, pues este es un video que está muy ingeniosamente estructurado para que nosotros sintamos las ganas de comer a pesar que solo sean imágenes. Pues pudimos ver la hamburguesa de cerca, pudimos ver el queso derritiéndose, pudimos ver el pan y cómo le untaban la salsa, y también pudimos escuchar el sonido de la hamburguesa mientras se asaba en la parrilla, ¿verdad?
Y esas son técnicas que muchas personas usan para promover sus medios, ¿verdad? Muchos publicistas utilizan para que nosotros conectemos con su producto. En este sentido, pues obviamente muestra una comida hipercalórica. No sería lo mismo mostrar cómo alguien hace una ensalada. No creo que a muchos les genere la misma sensación. Y esta comida hipercalórica, la comida súper grasienta, la comida que nosotros podemos ver en Instagram, que podemos ver en Facebook, en los Reels y todo eso, en TikTok, obviamente, es una comida que nos enciende el circuito del placer y empieza a disparar toda la dopamina en nuestro cerebro, porque nosotros ya sabemos cómo sabe una hamburguesa, sabemos cuál es la textura, sabemos cuál es el sabor, sabemos que es muy jugoso, que es delicioso. Entonces, eso enciende toda esa región de nuestro cerebro, genera una reacción fisiológica, que en este caso es el hambre, ¿verdad? Tal vez no les gruñó la panza, pero de seguro les generó hambre. Y también genera una reacción emocional, que es el deseo de consumir este alimento. Y tal vez un agregado más. Se va formando un hábito. Un hábito es una conducta que se repite. Y por eso no es nada raro que en lugares de comida usted sienta el olorcito de la carne o de otras cosas, porque lo asocia a placer e inmediatamente entre comidas se le despierta el hambre o el deseo de hacerlo. Vamos a explicarlo más integralmente. Exacto. Y aunque hayamos utilizado, bueno, estos ejemplos de comida, no sé si les haya dado hambre o no, pero nuestra charla habla un poco más allá de solo la comida y el placer que sentimos al comerlo. Aquí es donde entramos con la siguiente pregunta. ¿Qué rol tienen las famosas redes sociales eh, dentro de todo esto que estamos platicando? El Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, no sé, hay una infinidad de redes sociales que la gente utiliza. Creo que nombré los más importantes. Bueno, WhatsApp también es una red social que utilizamos bastante para comunicarnos. Aquí nosotros incluimos un par de datos bastante relevantes e interesantes, ojalá que les llame la atención sobre las redes sociales y el uso de las redes sociales en cuanto a nuestra sociedad. Estuvimos investigando y encontramos un artículo del 2020 de la revista médica llamada Dialogues in Clinical Neuroscience y nosotros logramos ver los siguientes datos. El 95% de personas en un rango de edad entre los 16 a los 24 años, que son básicamente adolescentes y jóvenes que no han desarrollado bien, digamos que no tienen totalmente desarrollado el cerebro, eh, estas personas, estos jóvenes, revisan su celular cada 12 minutos. Es decir, en promedio, cada 12 minutos están revisando el teléfono, que recibí un mensaje, que voy a ver Instagram, que me mandaron tal foto, que me mandaron tal cosa. Son 12 minutos que pasan y revisan otra vez. 12 minutos y revisan otra vez. Es un promedio, ¿verdad? También un aproximado de 20% de los adultos pasan 40 horas o más semanalmente en las redes sociales. Realmente es un número bastante alto. No sé qué otra actividad nosotros podríamos pasar 40 horas haciendo semanalmente, 40 más horas, aparte de dormir, que es una necesidad biológica, pero son 40 horas, es mucho tiempo. También la adicción a las redes sociales e Internet se considera un trastorno comportamental, perdón, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, este tema ya logró llegar a la OMS como un tema alarmante, como un tema que se tiene que tomar en cuenta para las generaciones futuras, porque esta adicción es una adicción que nosotros en psicología le llamamos una adicción comportamental y de hecho está en el mismo nivel de liberación de neurotransmisores Dopamina, sí. de dopamina y sustancias neuroquímicas que las adicciones por sustancias, como la nicotina, el alcohol, la cocaína, bueno, hay un montón de sustancias, ¿verdad? Pero están más o menos en el mismo nivel, operan de formas muy similares. Y de último, pues también tenemos un dato que las funciones ejecutivas, lo que les habíamos comentado de la corteza prefrontal del cerebro, que es la organización y planificación, la flexibilidad cognitiva, el foco de atención, la inhibición y la memoria de trabajo.
se ven disminuidas significativamente en cerebros que están en desarrollo por las redes sociales. Estos son los efectos que estamos viendo en la sociedad hoy en día. Bueno, tampoco todo es malo. Realmente la pandemia nos hizo dar un salto obligado, donde lo que estamos viendo ahora lo esperábamos tal vez en un ritmo un poquito más lento. Realmente nos dimos un salto sobre los avances y nos cambió, nos obligó. Madres que nunca habían estado ante una pantalla tuvieron que acompañar a sus hijos, llevar el trabajo a casa, comprometernos más. Pues tuvo sus grandes ventajas. Una de las cosas interesantes y que debemos reconocer que sí da placer, por eso hablamos de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que le hace sentir bien a usted y metiéndose en las redes pues obviamente usted también está satisfecho, está contento y como decimos, realmente se encadena o en buen chapín agarra viada y puesta después que se duerma temprano o cambie sus hábitos de descanso, etcétera. Realmente, ¿qué pasa cuando a una persona se le cae la red o se descompone su aparato? Increíble la cantidad de irritabilidad, de apatía, de desgano, de ansiedad, de desesperación, de actitudes, de cambios conductuales hasta violentos, de aislamiento, de encerrarse en el cuarto que ha provocado la tecnología. Realmente por eso lo denominamos, no nosotros, sino la ciencia, que es un trastorno, un comportamiento compulsivo, repetitivo, necio, que a veces nosotros mismos no podemos parar. Lo interesante es que el ser humano siempre tiene un mecanismo de automentira. Siempre existe la justificación, aunque sea irracional, pero tratamos de alguna manera de explicarnos con los famosos pensamientos intrusivos. Exacto. Ahora, nosotros no venimos aquí para que ustedes se lleven la idea de que nosotros somos el enemigo de la tecnología y la tecnología está arruinando la sociedad, eh, porque hay muchas personas que de repente creen eso y de cierto modo pues tienen razón, pero a la vez no se trata de eso, ¿verdad? Nosotros queremos que ustedes entiendan que la tecnología no es un enemigo. Aquí pusimos un par de ejemplos donde la tecnología más bien puede ayudarnos y nosotros podemos tomar esta tecnología y aprovechar los recursos que tiene para poder avanzar en cuanto a la educación y como sociedad. Primero de todo, en cerebros en desarrollo, que son estos cerebros de chicos que están en preprimaria, que están en primaria, que están en secundaria, los adolescentes que llegan hasta los 25 años, de 0 a 25 años de edad, son cerebros en desarrollo. La tecnología ayuda a desarrollar la plasticidad cerebral. Estas personas, esta generación Z, em, tienen una flexibilidad cognitiva superior. Ellos de repente son un poco más creativos, ellos saben resolver problemas de formas creativas, diferentes, y eso es algo que la tecnología les ha ayudado a desarrollar. Aparte, también les ha ayudado a desarrollar habilidades psicomotoras. Em, el hecho de poder manejar el teclado, de poder manejar una computadora, un teléfono, una tablet tan rápida y velozmente y eficazmente, es algo que se debe admirar, ¿verdad? Las habilidades psicomotoras también han sido beneficiadas por el uso de las tecnologías. Aparte también la orientación visoespacial. En especial las personas, los chicos que juegan videojuegos, yo creo que los videojuegos son buenos. Personalmente yo juego videojuegos, pero todo tiene que tener un límite, ¿verdad? Y si los videojuegos ayudan en algo a los adolescentes, es que esos chicos se orienten en un espacio tridimensional de una forma más rápida, ¿verdad? El hecho de que ellos entren en un juego virtual, en un mundo virtual y logren orientarse tridimensionalmente, también es algo que les ha ayudado y que puede seguir ayudándoles para que ellos se orienten en diferentes espacios. O sea que de las 86.000 millones de neuronas que usted tiene, gracias a la tecnología, hace nuevas cadenas neuronales, nuevas cadenas de aprendizaje
que le aceleran el contenido. Es maravilloso saberla usar. Yo he dicho más de alguna vez en el concepto de la ansiedad, que hay mucha gente que tiene ansiedad. La ansiedad es como un cuchillo con mucho filo, que en manos de un buen carnicero es excelente, un buen chef excelentísimo, pero en manos de un asesino es peligroso. Yo creería que estamos viendo el lado bueno de la tecnología, que darle todo el apoyo, la educación, siempre y cuando también creamos límites en todas las conductas. Exacto. Y pues ahorita estuvimos platicando un poco sobre cerebros en desarrollo, pero ¿qué hay de los cerebros que ya están envejecidos o los cerebros que tienen algún tipo Yo, de lesión o daño que necesitan rehabilitación? Pues con un entrenamiento especializado, con una rehabilitación focalizada, hay muchos estudios que respaldan esto también, que se puede mejorar bastante el rendimiento cognitivo. Un ejemplo, puede aumentar el periodo de concentración en personas que tienen algún tipo de demencia, alguien que tiene Alzheimer, pues obviamente su periodo de concentración es mucho más corto. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene una enfermedad neurodegenerativa, entonces ya no rinde como antes, pero las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para rehabilitar hasta cierto punto ese periodo de concentración. también en el neurofeedback, que fue una técnica que estuvimos usando hace un par de décadas en la clínica, colocábamos electrodos en el cerebro para lograr que los ritmos alfa pudieran darse en las capacidades de concentración. Hay muchos estudios que indican que el cerebro humano nunca deja de aprender, siempre está aprendiendo. Es cuestión de como un músculo permanente que entre más entrenamiento le damos, más realmente provecho le podemos sacar. Excelente. Pues también tenemos eso mismo de las funciones ejecutivas, es el músculo que está comentando aquí el Lick. Si nosotros no entrenamos el músculo de la memoria de trabajo, si no entrenamos el músculo de la organización, de la planificación, pues no, es muy difícil que esperemos que alguien tenga eso pues desarrollado. Ese músculo va a estar atrofiado, no va a servir tanto como un músculo de alguien que va al gimnasio todos los días. Hay que entrenarlo y hay que saber utilizarlo. Pues también en el mismo tema de las tecnologías para ayudar en la rehabilitación, puede ayudar con la resolución de problemas y también ayudar con la memoria a corto plazo, con diferentes estímulos, juegos que sean rápidos y que mantengan la atención de la persona en este entrenamiento. Entonces, se puede utilizar la tecnología definitivamente como un recurso maravillosamente bueno que ayuda al cerebro. Es un arma de doble filo. Hay que saber interpretar la tecnología, hay que saber manejar. Bueno, si usted se da cuenta, hemos estado hablando de la miopía emocional y al final de cuentas el reto es tenemos de reflexionar un poquito y no lo digamos como, no lo estamos diciendo de una forma negativa, pero no seamos tan personas que veamos solo a corto plazo, solo lo inmediato, que nos quitemos esa famosa miopía emocional. Y tenemos que reconocer que estas generaciones, sus paradigmas han cambiado. Esos cerebros digitalizados son totalmente diferentes en la percepción. Inclusive algunos estudios que hablan de la adolescencia, hablamos en un periodo de 11, 12 a 25 años, por un montón de factores, cada vez se ha ido reduciendo más el tiempo. Quiere decir que después en algunas sociedades se reduce a 15 años, otras en 10 años, otras en 5 años. Estaba leyendo que en Japón consideran que si se acelera bastante gracias a la tecnología, la adolescencia va a ser de 3 años nada más. O sea, es un reto para poder trabajar por acá. De ahí tenemos que reconocer realmente la función maravillosa de la educación radial, un tema tocado por un grupo de personas, cada quien puede agarrar un camino. Eso es lo que le llamamos nosotros la educación radial. Y en una forma irónica hablamos de la aplicación de Google, y le decimos de Dios Google porque ahí se encuentra de todo. Usted no necesita ni complicarse la vida, hasta puede tener excelentes resúmenes mejor que su profe se lo está diciendo. De hecho, hasta yo creo que la Real Academia Española,
bueno, ahí me corregirán si estoy mal, pero creo que la RAE ya reconoce el verbo googlear como un verbo reconocido en el español, que realmente nos deja pensando qué tanto utilizamos el googlear todos los días. Y es algo que nosotros vemos mucho en nuestros estudiantes hoy en día, que todo lo googlean. Tienen una duda de algo, todo lo googlean, tienen una tarea, lo googlean, tienen tal cosa, lo googlean. Ahora, tal vez la parte importante ahí es que nosotros, un poquito más adultos, para nosotros, y para las nuevas generaciones, para sus hijos, para los adolescentes, enséñenles a pensar, no solo a repetir. Eh, Pensamiento crítico es muy simple. ¿Qué estás leyendo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Y qué utilidad va a tener? ¿Por qué se está dando esta condición? Es triste ver a la cantidad de adolescentes que ignoran la propia historia diaria de su propio país, de su propia región. Entonces, que estos recursos que tenemos en nuestras manos sea una invitación para profundizar más en que nosotros logremos, los jóvenes aprendan a tener un análisis de lo que están percibiendo y no se conviertan solamente en repetidoras de lo que están oyendo y recibiendo. Los famosos influencers, pues de alguna manera determinan el comportamiento y lo más triste, masas críticas, masas alienadas, masas consumistas, masas que no están haciendo nada para el futuro de ellos mismos, de su familia y de la sociedad. Exacto. Nosotros lo que queremos es orientar las nuevas generaciones. Aquí escribimos la generación Z, pero para que tomen en cuenta que estas generaciones son las que están más vulnerables en la educación y que nosotros necesitamos reorientar para que tengamos entonces una generación de personas que no sean, como lo está diciendo el críticas. Aparte, también tenemos un par de retos que como sociedad tenemos que enfrentar. Esto no es solo para los docentes, solo para los psicólogos, sino es como sociedad, como unidad social. Nosotros tenemos que aceptar estos retos, tenemos que tomar estos retos y enfrentarlos. Primero de todo, hay que ser empáticos. Pues ahora nosotros tenemos una gran masa de personas que están siendo más bien apáticos, ¿verdad? Que no tienen ese lado humano. Nosotros tenemos que conectar con las personas, conectar el lado humano, encender esa empatía, saber socializar con las personas, convivir con las personas, en vez de tener una sociedad que sea más bien apática. Aparte también es importante que nosotros como sociedad reconozcamos que todo a nuestro alrededor ha sido diseñado con un propósito. Mi computadora por la cual estamos transmitiendo este webinar fue diseñado de tal forma por una persona en específico. Las mesas también han sido diseñadas, las lámparas han sido diseñadas. El hecho de que nuestro teléfono celular pueda entrar en nuestra mano y poder usarlo solo con los dedos, pues ha sido diseñado. El hecho de que nosotros tengamos Instagram, que TikTok tenga videos rápidos, cortos, de menos de un minuto de duración, y que la gente hace todo lo posible para llamarle la atención en ese minuto que nos tienen, ha sido diseñado por alguien. Entonces hay que reconocer y hay que tener ese pensamiento crítico de que todo ha sido diseñado a nuestro alrededor para mantener nuestra atención, para luchar por nuestra atención. Y pues también, ¿cuál es otro reto? Prevenir la adicción en las nuevas generaciones, que nuestras nuevas generaciones de estudiantes, de nuevos psicólogos, de nuevos médicos, de nuevos abogados, que no sean solo una generación que tenga una adicción a la tecnología y al placer inmediato. Muy bien. Entonces, aquí nosotros les dejamos este reto, esta diapositiva que ojalá les cree bastante reflexión. Ahora nos gustaría pasar a la siguiente, que es el espacio de preguntas, donde nosotros vamos a contestar las preguntas de ustedes en el tiempo que nos sea posible, ¿verdad? Porque ya estamos sobre las 6 de la tarde, no sé si tendrán compromisos. Espero que se puedan quedar un ratito más para escuchar el tema de las preguntas, pero vamos a estar contestándolas y creo que tenemos más de alguna en un chat. Vamos a ver. Ok, muy bien. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Si ustedes tendrán alguna duda, por favor, escribirla en el chat.
Vamos a estar contestándolas por aquí. Nada más tenemos un comentario sobre si se podría confirmar si el video, si se puede ver el video, solo se ve el banner del webinar. Creo que eso fue creo que eso fue al principio, a las 5:42. Ok, parece que sí se ve y se escucha. Bueno, no sé si alguien tendrá alguna Eh, pregunta o alguna duda. Licenciada. sí, a ver, perdón, gracias. Ujú. No sé si lo mencionaron antes, porque he estado casi todo el tiempo y creo que no, pero alguna recomendación, algún consejo, por ejemplo, ahorita creo que de alguna manera todos a nivel profesional, sobre todo, ¿verdad? Necesitamos pues esa interacción con las redes, ¿verdad? De alguna manera, pues por proyección, por captación de clientes y lo que queremos hacer. ¿Alguna recomendación de ustedes como profesionales para poder guardar el equilibrio, verdad? Yo sé que a veces uno puede poner horarios, las mismas redes son amigables en el sentido de establecer tiempos de respuestas, ¿verdad? Pero pues de alguna manera uno está ansioso y uno recibe un mensaje y uno quiere responder inmediato porque sabe pues que es un cliente potencial, ¿verdad? Pero alguna recomendación de parte de ustedes como especialistas en esta área para poder mantener ese equilibrio, dado que pues las redes de alguna manera se han vuelto necesarias para que pueda haber una interacción comercial. Gracias, licenciada. Miren, hay un fenómeno que se ha llamado cronoterapia, o sea, mucha gente urgida en el tiempo y pendiente qué es lo que pasa en su red. Yo creo que tenemos el derecho de tener nuestros propios espacios personales. En salud mental se recomienda que uno tenga un espacio para sí mismo. Se habla de las vacaciones, las medias vacaciones, las vacaciones de fin de semana, las vacaciones de unas horas, las micro vacaciones que pueden constituir unos cuantos minutitos que uno se dedica a sí mismo. Eh, en los cambios que se ha dado en la psicología, como que retomamos la meditación. Mindfulness es una técnica muy valiosa y que está teniendo un auge bastante importante, porque es estar en contacto con uno mismo, en el aquí y en el ahora. Es una técnica maravillosa que pueden tener, hay sitios muy bonitos en donde le enseñan a usted a dedicarse 5 minutos, 3 minutos, 8 minutos para estar con usted y educar a su cerebro a desconectarse del mundo. Es una técnica donde estoy en el aquí y en el ahora, viviendo mi respiración, viviendo la forma como está mi cuerpo, la forma como me siento, la forma como contacto con el mundo externo, mis órganos interiores. Es maravillosa, es recuperadora y nos ayuda a nuestro equilibrio. El otro lado es aprender a organizarnos y todos los días trabajar una agenda donde trabajemos primero lo más pesado y lo más prioritario y poco a poco vamos dejando lo que menos sacrificio o menos complicado se dé. Es cuestión de organizar el horario, una pregunta muy global para nuestra sociedad y que podemos hacerlo perfectamente bien. Organicemos nuestro horario, dediquémonos nuestro tiempo, no nos volvamos adictos a las redes, sino al contrario, tratar de ver otras cosas más. Sensibilicémonos hacia lo externo, compartamos con otras personas. Recuerde que la oxitocina se incrementa a la medida en que usted haga más amistades y las amistades no se hacen en las redes esencialmente. Las auténticas amistades se logran a través de ese abrazo, de ese apapacho, de esa muestra de cariño, de ese apretón de manos, de esos momentos, aunque sea para contar una anécdota que nos estimulan a hacer descansar ese ritmo y salir de esa famosa coronopatía. Sí, de hecho, para añadir un poquito, licenciada, a la respuesta que está dando aquí, licenciado, pues el hecho de poder trabajar desde casa, ¿verdad? El work from home, tengo mi oficina aquí dentro de mi propio espacio, creo que ha sido muy beneficioso en cierto sentido, pero también ha nublado un poco la línea entre qué es mi trabajo y qué es mi hogar. ¿Cuándo tengo que estar en el trabajo? ¿Cuándo tengo que estar en mi casa? Entonces, eso de organizar, que lo está comentando aquí, licenciado, es excelente porque nosotros vamos a poder hacer la división entre, bueno, este es mi tiempo para trabajar y nosotros saber también respetar cuándo ya me toca entonces descansar, cuándo me toca convivir con mi pareja, ir con mi hijo y con mi hija, de repente salir con mi abuelita, cenar con mi mamá.
hay que tener esos humanos de humanidad y creo que la compasión y la empatía son grandes herramientas para trabajar eso. Estoy viendo otra pregunta ahí sobre el concepto de cómo estimular la dopamina. Ajá. Miren, la dopamina se produce de forma natural en personas normales, con todos nosotros. Decía, el exceso de dopamina nos lleva a cuadros psicóticos, a la locura, llamémosle, a la esquizofrenia, a la bipolaridad, el abuso de sustancias puede estimular la dopamina. También decía que la carencia produce Parkinson, o sea, la famosa enfermedad que no se puede controlar la persona, pero todos estamos en un rango donde producimos dopamina. La depresión nos puede bajar la dopamina. Los circuitos de miedo constantes y perseverantes que genera la ansiedad nos puede bajar la dopamina. Generar dopamina. Haga su horario en la mañana, levántese a buena hora, dése su tiempecito para usted y haga como la fisiología natural nos hace a todos los mamíferos. Estírese, dése el estirón y sienta la satisfacción de lograr ese, lo hace el perro, lo hace el gato, porque no lo hacemos nosotros. Luego, un poquito de ejercicio, no necesariamente, si su mamá no se lo permite, 10, 15 minutos de calentamiento. Tomes un vaso de agua y levántese con optimismo y eduque a su cerebro a buscar el lado bueno, el lado bonito, el lado positivo que va a encontrar en el día. Y comprenda que en el día cualquier persona siempre se le van a presentar obstáculos o problemas. Entonces, educa a su cerebro que los problemas son parte natural de la vida. Educa a su cerebro a buscar soluciones a los problemas que serán. Con esa técnica en la mañana le ayuda bastante. Obviamente la comida es muy importante. El ayuno es muy contradictorio hoy dentro de algunos campos. Sí es fundamental para que tenga usted un desayuno consistente en la mañana y que vaya regulando por lo menos los 3 tiempos del día. Tampoco es una máquina, el aparato digestivo que todo el tiempo va a estar comiendo, salvo que tenga ansiedad, que tenga una, una situación muy especial. Pero si usted regula su propio horario, si usted hace su propio espacio, si usted se dedica unos minutos en la mañana para hacer su agenda del día, si usted hace sus ejercicios, usted realmente está ya provocando su programa dopaminérgico fabuloso. Exacto, y de repente, antes de contestar la siguiente pregunta, para añadir un poquito, el hecho de dormir bien, una buena noche de sueño es reparador y lo dicen por algo. Si nosotros interrumpimos nuestro ciclo de sueño para estar revisando mis mensajes y quiero ver un video en YouTube, el hecho de tener la luz azul, la famosa luz azul y una pantalla que me está estimulando en ese momento, pues va a detraer un poco, digamos, la calidad de mi sueño, en especial si estoy durmiéndome hasta la 1, 2 de la mañana viendo pantallas, jugando videojuegos. Entonces, mi sueño de repente no va a ser tan bueno como si me hubiera acostado más temprano y sin la necesidad de estar viendo mi teléfono celular. Estoy viendo otra pregunta bien interesante. Dice, ¿podemos decir que la oxitocina neutraliza los efectos provocados por el cortisol? Antecedo un poco. Si usted va caminando y de repente le aparece un perro y lo va a atacar, automáticamente, por naturaleza, por instinto, su cuerpo va a producir adrenalina y cortisol. Ese susto le va a tardar a usted tal vez media hora, tal vez 2 horas, pero su propio cuerpo se va a encargar de eliminarlo. El cortisol es una hormona necesaria, fundamental para muchos órganos y todo el tiempo estamos produciendo. Pero cuando el perro le atacó, obviamente hubo una sobrecarga de cortisol. Eso es transitorio. Pero ¿qué sucede si usted vive con un permanente miedo, con una permanente angustia, con una ansiedad no resuelta, con problemas que cree que no tienen solución? Usted en las 24 horas está produciendo, tiene un circuito donde está produciendo adrenalina y cortisol y usted está intoxicando su cuerpo, usted está envenenando su cuerpo. Características para trabajar. Si usted logra primero desenchufar esa cantidad, ese circuito, usted ya está volviendo a la normalidad y recuperando su dopamina. Pero claro que existen algunas sustancias que le pueden estimular. La ciencia se ha
encargado de producir comercialmente muchas sustancias llamadas antidepresivos, que son inhibidores de la recaptura de serotonina, pero qué mejor si lo puede hacer por su propio, con su propia naturaleza, o tener un entrenamiento psicológico para que le enseñe a usted a hacer esa regulación. Claro. Tenemos una manito levantada de Edizar Guadalupe Maldonado. No sé si les gustaría encender el micrófono para Sí. hacer la pregunta. Buenas noches. Le oímos, Buenas sí. noches. Yo solamente quería aportar a lo que se estaba platicando anteriormente. Para mí una aportación o una experiencia también es que hay aplicaciones que se pueden instalar en el teléfono donde a uno le notifican cuánto tiempo lleva en la aplicación. O sea, por ejemplo, si uno lleva ya unos 45 minutos en Facebook, le manda una notificación, una pequeña notificación donde le notifica que ya pasó de 45 minutos, o pasó la hora, o pasó las 2 horas, y durante la noche manda un resumen de todo, de todas las aplicaciones que se utilizaron. Entonces también para mí me ayudó bastante en ya ver al final del día como cuántas horas utilicé tal y cual aplicación, y ya disminuir el consumo de las aplicaciones. Excelente, felicitaciones, gracias por su aporte. Es increíble porque esto nos hace un insight, una toma de conciencia para modificar nuestra conducta. Muy agradecidos por su aporte. Sí, excelente. Más bien, pues estas aplicaciones tienen un montón de funciones, tienen el tiempo para poder ver cuánto tiempo pasamos en tal aplicación, cuál es la aplicación que más nos consume tiempo durante el día, durante la semana, durante el mes. Entonces es bastante interesante y nosotros podemos jugar bastante con esa información para poder regularnos, digamos, y también poder hacer nuestro propio horario. Entonces, le agradecemos bastante la intervención y el aporte. Y de último, de la licenciada, tenemos otra pregunta, de la licenciada Diana. ¿Cómo identificar si se tiene ese nivel de cortisol elevado? Yo creo que es una toma de conciencia. Por ejemplo, si el cortisol, para ponerlo en un cuadro típico, el ansioso. El ansioso tiene manifestaciones intelectuales donde su aprendizaje se le vuelve más lento, bloquea, repite y repite mucho la lectura de algo y no tiene la capacidad de concentración. Emocionalmente tiene poca tolerancia, su carácter cambia. Bajo el punto de vista fisiológico, hay muchas manifestaciones. Tanto es así que en la ciencia últimamente se llamaba la inflamación, la teoría de las inflamaciones o la teoría de la inflamación. Digamos, hay una explicación psicológica por qué hay gastritis, por qué hay colon irritable, porque hay intervenciones a veces quirúrgicas por necesidad, pero su causa básica es el mal manejo del estrés, el mal manejo de la ansiedad, el mal manejo de los conflictos que nos llevan a la depresión. Yo creo que sí existe, digamos, ya me perdí un poco de la cuenta. La pregunta es el nivel de cortisol elevado. ¿Cómo dices? Ah, sí, Esta. exactamente. Su cuerpo habla lo que su mente no ha resuelto. Hoy su mente se bloquea cuando tiene elevado el nivel de cortisol, pero naturalmente existe un nivel funcional, natural, y que está en ciertos rangos para que funcionemos bien. Reaccione sus cambios temperamentales y usted puede hacerlo. Sugería hace unos momentos algunas técnicas que de repente en algún otro webinar vamos a invertir un poco de tiempo en dar los aportes de nuestra experiencia en el campo de la conducta humana que pueden modificar procesos cognitivos o procesos mentales, procesos emocionales, procesos conductuales y no digamos los famosos trastornos psicosomáticos o dolencias manifestadas en el cuerpo cuya causa es emocional. Exacto. Muy bien, tenemos otra pregunta y de repente ya podemos ir cerrando el tema de las preguntas, pero esta dice, gracias por todo el aporte de conocimiento, muchas gracias por el comentario. La pregunta es, ¿cómo contrarrestar la competencia egoísta que vivimos actualmente?
Yo creo que tenemos que revisar algo. El capitalismo tuvo su éxito y lo sigue teniendo porque hizo al hombre, de alguna manera, mejorar su estilo de vida, mejorar sus condiciones de vida, y algunos países, pues obviamente, de que nosotros pertenecemos a esa órbita, lo pusieron como éxito. Pero el éxito de uno puede ser el fracaso de otros. El egoísmo no es más que pensar en uno mismo. Entonces, esa competencia egoísta, yo gano si tú pierdes, esa competencia egoísta que yo estoy mejor que tú, y ver a la otra persona como el rival en donde yo me siento superior, realmente daña, realmente provoca un deterioro en la salud mental, no solo de la persona que está en competencia constante, sino en su entorno, porque si sirve de modelo, pues obviamente no es lo más adecuado que espera la sociedad, mientras a los otros les puede causar resentimiento. Recordemos, el capitalismo tuvo su auge, su excelente apogeo cuando hizo o mentalizó a la sociedad que produciendo más se generaba mejor bienestar. ¿Cuál fue el conflicto? Que nos convirtió en egoístas, en el hombre del año, el trabajador del mes, en los primeros, segundo y tercer lugar de los colegios, escuelas, etcétera, etcétera. Si nosotros tampoco podemos quedarnos en una forma muy pasiva, tenemos que luchar, tenemos que ser gentes de mucho logro, de muchas satisfacciones, de muchas metas, pero mucho cuidado con perdernos con ese individualismo que nos lleva a un egoísmo un poquito casi narcisista. Exacto, exacto. Muy bien, tenemos otra pregunta y comentario de parte de Dulce López. Muchas gracias por los conocimientos y ponencia. Pues muchas gracias también por el comentario. Para nosotros significa mucho. La pregunta es, ¿el aumento de ansiedad y el miedo pueden influir en las relaciones con las personas del entorno y para la toma de decisiones, estando en constante inseguridad y temor al futuro? Yo creo que tenemos que verlo bajo el ángulo de entender que la ansiedad tiene tres ángulos de manifestación: ángulo cognitivo emocional, ángulo conductual y ángulo psicofisiológico o de enfermedades corporales. Cuando nosotros hablamos que somos poco tolerantes, cuando hablamos de que tenemos problemas de relación conductuales, estamos hablando, y si nos damos cuenta, o la gente que nos está dando, se está dando cuenta porque está en nuestro entorno, hay términos que se usan hasta en forma de grosera, es de mecha corta, es impulsivo, no se puede hablar con él. Nos están dando mensajes de que realmente el problema lo estamos manejando conductualmente. Sí se puede modificar. Exacto. De hecho, nosotros tuvimos el último webinar que tuvimos se llamaba Charla del miedo a la ansiedad. No estoy seguro si usted haya participado en este último evento, pero lo pueden encontrar en YouTube y habla exactamente de esto, ¿verdad? Cuando el miedo se convierte en ansiedad, cómo nosotros como personas, como humanos, nos vemos perjudicados, porque definitivamente sí nos vemos perjudicados. Un ejemplo comportamental es retraernos y bueno, no salgo porque me da miedo los grupos de gente, los grupos grandes de personas. Entonces, ha habido mucho retraimiento social y definitivamente puede afectar de forma negativa si ese miedo se sigue reforzando, reforzando, reforzando con las conductas, con los pensamientos, pero hay que romper la cadena de producción de cortisol y empezar a ver el mundo de diferentes formas y a empezar a hacer prácticas comportamentales que lo desafíen a uno a salir, a pesar que uno tiene miedo, a pesar que uno se siente en constante inseguridad. Entonces, definitivamente sí es algo que afecta el estilo de vida y definitivamente también se puede modificar para bien. También en el otro extremo tenemos la conducta hostil, agresiva, y entre comillas, de la mala luchadora, con mala fe o mala intención. O sea, no es aquel concepto que hizo mucho daño, mientras yo estoy bien, tú estás mal, mientras yo mejoro, tú empeoras, yo gano y tú pierdes, el que nos debe de orientar. Hoy debemos de sensibilizarnos para la compatibilidad, para generar más oxitocina a nivel de grupo y también evitar esos cuadros fóbicos que hablaba Pablo sobre lo que nos está pasando. El reto es busquemos el equilibrio,
esforcémonos un poco, busquemos páginas académicas, por favor, académicas, que tengan sustento, que tengan base científica para reforzar los comportamientos. Hoy tenemos tantos recursos que podemos compartir o encontrar en las redes. Claro, claro. Y última pregunta, y ya para cerrar y para darles las gracias a todos, pues el webinar se publicará en alguna red social. Sí, el video, la grabación que nos queda como tal, nosotros lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Centro Psiconeurológico de Occidente, como lo tenemos en Instagram, como lo tenemos en Facebook. Pues Centro Psiconeurológico de Occidente, ahí mismo está cargado el video de la charla del miedo a la ansiedad, que es lo que habíamos platicado anteriormente. Y ahí mismo vamos a estar cargando la totalidad de este webinar para que ustedes puedan pues verlo otra vez, compartirlo con más personas, para que ustedes reflexionen un poquito. Y pues la verdad es que nosotros estamos bastante contentos. Muchas gracias a todos por la atención y por estar aquí apoyándonos el día de hoy. Excelente, muchas gracias por su participación. Muy bien, entonces hasta la próxima, nos estamos viendo.